The world of energy is changing. The energy system of the future will be based on sustainable, renewable energy. Innovation and digitalization are changing the way we consume energy. How can decision makers in governments and businesses prepare for the energy transition? Long-term energy scenarios, LTES, can help plan for a low-carbon future by identifying opportunities, potential risks, and cost-effective near-term solutions. IRENA actively supports energy planners through its global LTES network. Governments can share their experience, exchange best practices, and explore the most pressing future trends together with global experts. Government institutions and supporting technical agencies can become members of the LTES network. Join us. Contact LTES at irena.org for more information. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, y bienvenidos a esta quinta sesión de la serie de seminarios virtuales, escenarios energéticos de largo plazo para el desarrollo de planes nacionales de transición energética limpia en América Latina. Mi nombre es Pablo Carvajal y soy oficial de programa asociado en el Centro de Innovación y Tecnología de IRENA en Bonn, Alemania, y hoy tengo el placer de ser su anfitrión y moderador. Antes de comenzar, quisiera mencionar que tenemos disponible interpretación simultánea al idioma inglés. Pueden utilizar el botón de interpretación en la parte inferior de su ventana de Zoom para elegir el idioma preferido. If you are joining us from outside the region, I'm glad to mention that we have simultaneous interpretation. Please use the interpretation button at the bottom of your Zoom window to choose your preferred language. Please make sure you're using the desktop client or the Android iOS application. Si les puedo pedir que pongan la primera diapositiva. Muchas gracias. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Antonio. Bienvenidos. Esta serie es una iniciativa conjunta de la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el programa Get Transform. Esta es la quinta sesión en donde tendremos presentaciones de Argentina y República Dominicana. Siguiente slide, por favor. Muchas gracias. La siguiente. El objetivo de la serie es proporcionar una plataforma para intercambiar las experiencias de planificadores energéticos gubernamentales en América Latina, con un enfoque en el desarrollo y uso de escenarios para orientar los planes nacionales hacia una transición energética limpia. Cada 2 semanas hemos tenido presentaciones de 2 países de la región, compartiendo sus experiencias en el desarrollo de escenarios para la planificación. En total tendremos a 12 países durante la serie y presentarán representantes de los ministerios o agencias nacionales de planificación energética. Esta serie se desarrolla en el marco del Foro Técnico de Planificadores de Energía, FOREPLEN, liderado por la CEPAL, y es también parte de las actividades de IRENA, que organiza en su red de escenarios energéticos de largo plazo, o LTES Network, por sus siglas en inglés. Al momento ya hemos tenido presentaciones de 8 países de la región, y hoy tenemos el honor de contar con presentaciones de la República Argentina y la República Dominicana. Le damos la cordial bienvenida a Rocío Rodríguez, coordinadora de Energía y Cambio Climático de la Secretaría de Energía, quien representará a la República Argentina, y a Alfonso Rodríguez, viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, y Edward Veras, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, quienes representarán a la República Dominicana el día de hoy. Estos 2 países han avanzado muchísimo en el despliegue de energías renovables para generación de electricidad, y ambos países han trabajado extensivamente en ampliar el uso de sus escenarios para informar la planificación energética de una forma integrada y alineada con la transición energética. El objetivo de hoy es conocer la experiencia tanto de Argentina
como de República Dominicana en planificación energética y el uso de escenarios energéticos de largo plazo, así también como su despliegue de energías renovables en el asunto. Siguiente diapositiva, por favor. Pueden ahora ver la agenda para el día de hoy. Comenzaremos con unas palabras cortas de bienvenida por parte de los organizadores. Luego tendremos un segmento de presentaciones. Luego tendremos una conversación entre el moderador y los presentadores. Y cerraremos el evento con un tiempo de preguntas de la audiencia y una encuesta interactiva. Para la encuesta interactiva, por favor, tengan listos sus teléfonos celulares o computadoras. Usaremos de un aplicativo interno de Zoom para la encuesta. Adicionalmente, les invitamos a emitir sus comentarios y preguntas a través de la función de preguntas de Zoom a lo largo de todo el evento, o que se presenten y nos digan de dónde nos acompañan el día de hoy. Estaremos atentos a la función de chat. Bueno, seguimos entonces con las palabras de bienvenida de las instituciones organizadoras de este evento. Primero, Rubén Contreras, oficial de Asuntos Económicos de la División de Energía y Agua de la CEPAL. Rubén, por favor. Hola, hola, muchas gracias, Pablo. Bueno, agradecer a todos los que están presenciando esta actividad, que la verdad es muy importante para nosotros, y agradecer obviamente a los presentadores de hoy, que sin duda sin ellos no podríamos realizar esta actividad. Muchas gracias a Rocío Rodríguez por estar apoyando en el día de hoy. También agradecer de sobremanera al viceministro Alfonso Rodríguez. Tenemos, no son parientes, ¿no? Pero bueno, con Rocío. Agradecer a Alfonso Rodríguez, la verdad que un gusto tener a un viceministro acompañándonos el día de hoy, lo que le da la importancia a este tipo de actividades que estamos realizando con IRENA y con GetTransform. Y por supuesto agradecer a Edward Veras, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, por estar acá y por darnos una visión de cómo están avanzando en estos temas, que sin duda son cruciales en esta época de la transición energética, y que se combina, ¿no?, con todo el impacto que ha tenido el mundo y la región con el tema del COVID-19, que lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo. El sector energético es clave para la recuperación, y yo creo que definitivamente el generar infraestructura renovable y sostenible genera implicaciones directas en la generación de trabajo. Así que nada, agradecer a todos y adelante, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por sus palabras. Doy ahora el paso a Antonio Levy de GetTransform. Perfecto, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Rubén. Además de pasar los slides, también soy el coordinador regional de GetTransform acá desde Santiago, Chile. Los saludo en este día. Muchas gracias bueno, a todo el equipo que está haciendo el evento, y especialmente a los representantes de República Dominicana y de Argentina que nos acompañan hoy día con su perspectiva sobre el sector energético de ambos países. Siempre, digamos, vale la pena mencionar que la energía siempre es más que electrones, es más que watts, es más que barriles de petróleo, también es salud, es alimentación, es educación, y afecta a nuestras vidas en todo sentido, ¿no? Y es desarrollo socioeconómico. Por lo tanto, ¿verdad?, todo el tema de planificación es absolutamente vital y llega a todos los sectores. Por lo cual, estos eventos, la verdad, es una gran alternativa, o sea, una gran ventana, una gran oportunidad para ver las lecciones aprendidas y los desafíos, y de esa manera crecer juntos en este recorrido hacia la transformación energética. Así que con eso le doy muchísimas gracias a los presentadores, y de vuelta a ti. Muchas gracias, Pablo. Adelante. Muchísimas gracias, Antonio. Para nosotros es un gusto estar trabajando como IRENA con CEPAL y con GetTransform. Consideramos que es de vital importancia la cooperación entre agencias internacionales y organismos multilaterales en la región para avanzar con la planificación de la transición energética. Reconocemos que en la región hay una vasta experiencia en planificación energética, y el objetivo de esta serie es aprender de los planificadores en la región, cómo están avanzando en esta área. Bueno, sin más retraso, me gustaría pasar a las presentaciones del día de hoy. Para la primera presentación damos una cordial bienvenida a Alfonso Rodríguez, viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética de la República Dominicana, y a Edward Veras, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Damos paso a su presentación.
Bienvenidos. Está, señor viceministro. Pon el audio. Minutos. Aquí me escuchan. Sí, muy bien, señor viceministro. Bienvenido. Okay. Bueno, buenos días, compañeros de IRENA, compañeros de CLAC, compañeros de Get Transform y a mi compañero Eduardo Vera por esta oportunidad. También a nuestros colegas de Argentina por participar en este evento. Nuestra función como ministerio en esta presentación es básicamente poner en contexto cómo está República Dominicana desde el punto de vista regulatorio y de planificación. Y mi compañero Eduardo Vera, como director de la Comisión Nacional de Energía, a pasar a lo que sería el plano ejecutor de lo que nos toca en el sector de energías renovables. Lo primero es establecer que en República Dominicana en el año 2020 se realizaron elecciones presidenciales que conllevó un cambio de autoridades. Salió electo el presidente Luis Abinader y con eso se cambió todo lo que fue el gabinete energético de República Dominicana. Las personas que empezamos a ocupar la posición fuimos personas que durante los últimos 10 años trabajamos en el sector privado, en el desarrollo de energías renovables y que hemos traído un nuevo cambio a lo que es la visión de largo plazo del sistema eléctrico nacional. Hay que recordar que República Dominicana fue el único país del Caribe que en los últimos 10 años construyó una central térmica de 700 megavatios de carbón. Y el poco avance que pudimos hacer en energías renovables, lo que pudimos llegar fue a una construcción de 400 megavatios de energía renovable en los últimos 10 años. De esos 400 megavatios, quien les habla participó en la construcción de aproximadamente 300. Por eso, le agradecí mucho al presidente la designación para que junto a Edward pudiéramos hacer una planificación a futuro de lo que es la integración. ¿Por qué? Porque nosotros como país ahora entendemos que tenemos que hacer un sistema resiliente, un sistema que no dependa de combustibles fósiles y que podamos apuntar a una neutralidad de carbono para el año 2050, que son los objetivos de desarrollo sostenible de los cuales nuestro país es signatario de la ONU. Luego de esto, nosotros, ¿qué hemos hecho cuando llegamos a las nuevas posiciones gubernamentales? Lo primero que se decidió fue retomar todas las concesiones definitivas que teníamos y el presidente prometió en su discurso a la Nación del 27 de febrero que se iban a otorgar unos 10 contratos de compra de energía renovable con garantía soberana para poder integrar rápidamente 500 megavatios de energías renovables a la matriz de República Dominicana. También nos instruyó que agilizáramos los proyectos de solicitudes de concesiones, que es de lo que se encarga mi compañero Eduardo Vera y en lo que se va a basar la presentación de ahora, para que cualquier persona pueda venir a invertir en energías renovables en República Dominicana. También con la intención de mitigar el impacto de carbono, hemos lanzado, que ya está publicado en el portal, una licitación pública internacional de 700 megavatios de energía en gas natural en la zona norte de República Dominicana. La planificación que ahora mismo tenemos es que en el año 2022 debemos de lanzar la licitación de energías renovables que nos permitirá alcanzar los objetivos de desarrollo establecido en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley interna de República Dominicana que está en orden y en acuerdo con el compromiso que acabamos de firmar con OLADE y nuestro acuerdo con la ONU de poder llegar al año 2030 con un 30% de energía renovable en nuestra matriz energética y apuntar a una neutralidad de carbono hacia el año 2050. Esa es nuestra perspectiva como país, es nuestra visión, es nuestra planificación. La Comisión Nacional de Energía, según la ley, es la institución que se encarga de hacer el Plan Energético Nacional. Está trabajando totalmente de la mano con el Ministerio de Energía y Minas. Ya el sector energético, ahora mismo bajo el liderazgo de nuestro ministro, el ingeniero Antonio Almonte, se ha unificado en todo lo que son nuestros criterios, nuestra visión de futuro, y a eso es que estamos apuntando. Así es que lo que quería era plantearle cuál es la nueva visión que ahora mismo se está viendo en República Dominicana, cuál es el clima de inversión que tenemos
Y para eso ahora lo dejo con mi amigo Eduardo Veras para que siga explicando qué le tocaría a un inversor privado en términos de la planificación que él ha desarrollado desde la Comisión Nacional de Energía para hacer inversiones en República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a los compañeros de IRENA, de eTransform y de la CEPAL por invitarnos a tan importante evento, de ver la perspectiva de la planificación energética en el largo plazo en América Latina. ¿Le pueden dar al slide siguiente, por favor? Siguiente, por favor, el slide. Ok. Bien, aquí tenemos un esquema en la cual vemos el marco legal que genera una estructura de mercado en el año 2001, la ley 125.01, que es nuestra ley base de operación de mercado y de infraestructura eléctrica para la República Dominicana. Luego, en el año 2007, tenemos la ley 5707, que es la ley que crea un esquema de incentivo y de concesionamiento alterno para energía renovable, principalmente, con un reglamento muy sustancial que permite la entrada de producción renovable en el país. Ambas leyes le dan órdenes a la Comisión Nacional de Energía, le otorgan facultades. Entre las facultades tenemos la compilación de la regulación de la ley 5707, que ahí tiene incluido también el tema de la gestión de los incentivos. O sea, la Comisión de Energía debe proponer a los ministerios de Hacienda, incluido las instituciones que se encargan de la carga impositiva, de proponer los incentivos que son otorgados a quienes se acojan a esta ley. Por igual, también la comisión se encuentra facultada para la administración de las concesiones, tanto las concesiones de energía térmica o de energía convencional, como energía renovable o energía alternativa. En el caso de las grandes hidroeléctricas, ya la empresa de generación hidroeléctrica tiene una concesión país, que no son administradas, sus activos no son administrados por la Comisión de Energía. Por igual, también la Comisión de Energía se encarga de la regulación de los aplicativos nucleares, pero tiene también una gran responsabilidad normativa complementaria para la implementación de normas y políticas en temas de incentivos y en temas de planificación. Por ejemplo, una ley adicional, que es la ley 103.13, la ley de incentivo a vehículos eléctricos, vehículos renovables, también otorga facultades a la Comisión Nacional de Energía para ampliación de incentivos. Por igual, la ley 100-13, que crea el Ministerio de Energía y Minas, hace una reconfiguración del esquema de la composición del esquema de la Comisión Nacional de Energía, otorgando la presidencia o rectoría del Sistema Eléctrico Nacional o del Sistema Energético al Ministerio de Energía y Minas de Energía y Minas, y presidencia de la Comisión Nacional de Energía. En la derecha hay un esquema básico del modelo de negocio en la cual pueden acceder los nuevos inversionistas. Un inversionista puede acceder con un contrato de energía con privados, aquí le llamamos usuarios no regulados, UNR, que se encuentra aquí en el centro. Otro modelo de mercado es el mercado spot, que se opera a partir del reglamento de la ley 125-01, pero la mayoría de los contratos de energía entran vía contratación de energía con el Estado, ya que el Estado es dueña de las 3 grandes distribuidoras, que es a lo que Alfonso se refería cuando hablaba de contratos de compra de energía que ha prometido el señor presidente con empresas ya concesionadas de generación renovable. Siguiente slide, por favor. Aquí está el esquema de incentivos que plantea la misma ley 57-07, son los incentivos a lo que pueden acceder las empresas que se acogen al régimen especial que plantea la ley 57-07. Son incentivos por impuestos de importación de equipos y maquinaria. Hay exención de impuestos a la transferencia de bienes y servicios. Eso es lo que en América Latina le llaman IVA,
prácticamente aquí se le conoce como ITEVIS, y un incentivo que ya culminó en el 2020, que es el crédito fiscal del impuesto sobre la renta. En una reformulación de la ley, es probable que se plantee renovar nuevamente este incentivo fiscal. Este crédito fiscal también fue disminuido en el año 2012 por una reforma fiscal que planteaba de un 75% de exención de impuestos de la renta, fue reducido hasta un 40%, lo cual impactó bastante en la penetración de renovables en el momento. El siguiente slide, por favor. Desde el año 2007, 2008, básicamente, con la entrada del reglamento, hasta el 2019 hemos tenido unos 300 millones de dólares de incentivos a las fuentes renovables. O sea, es mucho desde el punto de vista de la cantidad de fuentes que se han instalado, pero es poco en función del alcance de la ley. Yo soy partícipe de manera particular de que esos incentivos deben mantenerse, de que deben promoverse el uso del incentivo para la penetración de energía renovable en el sistema eléctrico nacional. Siguiente slide, por favor. Aquí no se ve tan bien, es un esquema de cómo la ley 57-07 plantea el mecanismo de concesionamiento para una central eléctrica de fuente renovable. El concesionamiento inicia con una solicitud de concesión provisional que en un plazo de 30 días la Comisión Nacional de Energía debe dar respuesta al peticionario. Luego, con anuencia de todos los miembros de la comisión, se otorga esa concesión. Esa concesión tiene un plazo de 1 año y medio para hacer estudios prospectivos de análisis de la data existente y someterse a una aplicación de concesión definitiva, ya teniendo toda la documentación pertinente, todos los permisos medioambientales, permisos de interconexión de la empresa de transmisión y otros permisos secundarios que plantea la ley y algunas reformas que hemos tenido de manera interna aquí en la CNI. Luego, esa concesión va a un proceso de revisión por parte de la Superintendencia de Electricidad y por igual con la Comisión Nacional de Energía para validar el otorgamiento o no de la concesión en un plazo de 45 días para ambas instituciones. Hemos estado manejando el hecho de que estas dos instituciones puedan incluso operar en lo adelante un mecanismo en paralelo para reducir este tiempo de 45 días a un solo, estos dos tiempos a un solo tiempo, y luego que se aprueba la solicitud, esa solicitud va al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, que es quien tiene la autoridad de otorgar o no la concesión, bajo la recomendación tanto de la Superintendencia de Electricidad como de la Comisión Nacional de Energía. Luego que es otorgada la concesión, viene el proceso de construcción de la central eléctrica ya, y otro proceso adicional, que es el proceso de interconexión, que lo tiene el concesionado ya con la Superintendencia de Electricidad y el organismo coordinador para empezar la obra de explotación de energía. Siguiente, por favor. Siguiente. Esta es una medición de fuente de los informes del organismo coordinador que presenta una matriz energética simple durante el año 2020, cortado hasta noviembre, donde todavía tenemos un 36% de carbón. Alfonso explicó que aquí se instaló una central termoeléctrica de unos 750 megas en los últimos años y empezó a operar básicamente en el 2020. A gas natural hemos tenido una gran inversión con nuevos gasoductos y nuevas centrales que han entrado a operar con gas, que antes operaban con fuel oil. Todavía dependemos un 10, un 11% de centrales de fuel oil que entran a línea para suplir la demanda cuando no existe la disponibilidad en otra tecnología. Y básicamente entre un 8 y un 9% es la energía renovable no convencional. Esto le sumamos un 6% de generación hidroeléctrica. Recuerden que somos una isla con poca capacidad acuífera. Esto nos da más o menos un 15% global. Aquí pusimos un 9 se refiere solamente a la no convencional, pero un 15% total de energía
renovable, si añadimos la generación hidroeléctrica. Obviamente que esto ha sido el resultado de la integración de renovables en los últimos años. Y en el siguiente slide, por favor, el siguiente. En este slide vemos cuál es el compromiso. El compromiso es que ese 8% que pudimos tener en el 2020, podamos llevarlo hasta un 25% en el año 2025, que es un cumplimiento legal de la ley 5707, la ley de incentivo a la energía renovable, que nos coloca en el artículo 21, un compromiso que el Estado Dominicano, a través del Congreso, asumimos con organismos internacionales. Como dice el ingeniero Alfonso Rodríguez, también tenemos el compromiso de migrar nuevamente entonces a un 30% de energía renovable, producida de energía renovable para el año 2030. Eso es mirando también una próxima planificación ya luego desde el 2030 hasta el 2050, que tendrá otra consideración. La siguiente, por favor. Proyectos que están en proceso de concesionamiento. Nosotros tenemos una gran cantidad de solicitudes de energía fotovoltaica. Deben recordar que los precios de fotovoltaicas han caído en el mundo y el concesionamiento eólico ha disminuido, disminuido en términos proporcionales, porque los precios no han tenido una caída tan grande como los precios de inversión en solar. También tenemos concesiones que pueden usar basura y unas mini hidroeléctricas que el Estado tiene la obligación de concesionar en base a la ley 57-07, en este caso a empresarios privados. Siguiente, por favor. Aquí en detalle vemos una tabla que hemos estado manejando nosotros en la comisión junto con el ministerio. Ahora mismo operan unas 14 centrales de producción de energía renovable con unos 594 megavatios instalados. Obviamente que los factores de capacidad reducen bastante la energía efectiva, y concesiones que vienen como definitivas o en trámite, que solamente esperan un modelo de negocio para operar en el mercado eléctrico. Tenemos 33, unas 20 solares, 4 eólicas, 2 mini hidroeléctricas, biomasa y residuos sólidos, que pueden tener una capacidad de 1.487 megas. Con el concesionamiento y el otorgamiento de contratos, ya sea privados o sea en la operación de mercado de spot o contratos con distribuidores, nosotros podemos estar alcanzando en los próximos años ese 25% de energía que nos plantea la ley 5707, si incluimos esos 1.487 megavatios que están concesionados. Por igual, mirando más a futuro, al 2030, tenemos unas 45 concesiones provisionales que, aunque no se presentan como proyectos en sí, pero son proyectos a futuro que pueden ser realidad un poquito más adelante. Eso representa unos 2.200 megas instalados, que veremos ya cómo la tecnología y cómo los factores de capacidad nos ayudan a que esas concesiones puedan generar energía en República Dominicana. Siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Es lo que tenemos por hoy, contando con el tiempo y que tenemos poquito tiempo y queremos escuchar a los demás participantes. Y estamos abiertos tanto desde el ministerio como desde la comisión a las preguntas de los proponentes. Muchas gracias, Edward, Pablo. Y también muchas gracias, señor viceministro Rodríguez, por sus palabras introductorias, y gracias a Edward por la presentación, también director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Vamos a dejar las preguntas que tenemos, que algunas ya han surgido, para luego de la siguiente presentación, y tendremos más tiempo para tener una discusión con el moderador sobre lo que han presentado hasta ahora. Así que damos paso a nuestra siguiente presentación. Damos paso a Rocío Rodríguez, coordinadora de Energía y Cambio Climático de la Secretaría de Energía de Argentina. Rocío, bienvenida. Damos paso a tu presentación. Muchas gracias, Pablo, por la invitación a participar. Si quieren que avancemos con la presentación. Bueno, gracias en nombre de Argentina, de la Secretaría de Energía, por la invitación a participar de esta serie de seminarios virtuales de planificadores energéticos. Muchas gracias a los colegas por la presentación súper interesante previa. La idea de mi presentación es contarles un poco cómo estamos en el proceso de transición energética en Argentina y cómo estamos pensando estos escenarios
de largo plazo y en qué estamos trabajando y en qué nos encontramos y cuáles son los desafíos a futuro. Adelante, por favor. A manera un poco de resumen, lo que voy a ir contando un poquito más en detalle, pero para contarle los antecedentes que nos ubican en la situación actual. Nosotros, como bien saben, tenemos un trabajo continuo en términos de modelación y realización de escenarios energéticos al año 2030 para la planificación energética de Argentina. La Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Planeamiento Energético viene trabajando en los últimos años. Les recomiendo sobre todo las últimas publicaciones en términos de escenarios energéticos en Argentina, con lo cual tiene una vasta experiencia en el planteo técnico y la realización de modelos energéticos. Por otro lado, la Secretaría de Energía también forma parte de lo que es la plataforma Escenarios Energéticos, que es una iniciativa interseccional del CEARE, que es el Centro de Estudios de Actividad Regulatoria Energética de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. También forma parte del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Fundación Avina y el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un ejercicio muy interesante en donde distintos escenaristas plantean cómo es el escenario que están viendo ellos al año 2030, y es una actividad que se ha venido realizando también periódicamente en los últimos años. También tienen el reporte ahí si quieren consultarlo, y es muy interesante ver cómo existen puntos de acuerdo entre los distintos escenaristas y obviamente diferencias en función del perfil del escenarista. Por otro lado, es interesante mencionar como antecedente que la Secretaría de Energía viene trabajando y forma parte de lo que es el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que es un actor clave para el trabajo de la agenda climática en Argentina, sobre todo lo que fue la elaboración de las contribuciones nacionales, los planes sectoriales, y este año tiene en agenda el trabajo, la estrategia de largo plazo, de acuerdo a lo que establece el Acuerdo de París y el compromiso en la contribución nacionalmente determinada. Y esta agenda de cambio climático viene traccionando un poquito lo que es la planificación energética, sobre todo pensando en el largo plazo, con el objetivo de reducir las emisiones. Así que con el objetivo de seguir ahondando un poquito, como les decía, tenemos un vasto expertise en la realización de escenarios energéticos desde la Subsecretaría de Planeamiento Energético. En el último en particular, en el último ejercicio, se han llegado a presentar distintos escenarios en donde se han ido mejorando esta actividad, ¿no? En el último es el que aquí les traigo. Generalmente se venía planteando dos escenarios de políticas existentes, con un escenario tendencial y un escenario eficiente, incorporando las políticas de eficiencia energética, y en el último ejercicio se incorporaron otra serie de escenarios más con políticas activas, que se llamó, en donde había un escenario de mayor electrificación del consumo y un escenario de mayor gasificación o industrialización del gas, considerando el aprovechamiento de los recursos energéticos, o en particular los recursos provenientes de gas natural de yacimientos no convencionales que Argentina tiene la posibilidad de explotar. Y bueno, esta serie de escenarios empezaba a plantear cómo sería estos diferentes escenarios de qué pasaría si se genera tal o cual cosa, también incluyendo escenarios de precios y producción de petróleo en base a precios medios o precios altos, incluyendo todas las variables socioeconómicas como crecimiento del PBI, crecimiento poblacional de hogares, considerando los grados de días de calefacción. Como saben, Argentina tiene un vasto territorio con distintas regiones bioclimáticas que traccionan la demanda de consumo energético para calefacción, la cantidad de hogares con conexiones a gas, el crecimiento del parque automotor, que también por la vasta extensión del territorio del sector automotor es importante en términos de demanda energética, incorporando ya en los últimos escenarios la movilidad eléctrica, ¿no? Y empezando a visibilizar esta nueva tecnología en los escenarios energéticos, e incluyendo también los que son las políticas de eficiencia energética que forman parte de este escenario eficiente. Así se generaba una serie de escenarios y se planteaba el ejercicio de qué pasa si, ¿no? Y sobre la base de esto es que se desarrollan las distintas políticas energéticas. En lo que tiene que ver con cambio climático, si avanzamos a la siguiente slide, por favor.
Un poco para poner en contexto lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el último inventario disponible, que es del año 2016, el nivel total de emisiones de Argentina es de 364 millones de toneladas de CO2, de los cuales la mitad corresponde al sector energético, la otra mitad al sector agrícola, ganadero y uso del suelo, en donde ahí podemos ver para el sector energético cuáles son los principales sectores aportantes en términos energéticos y de emisiones, ¿no? En donde, como les decía, el sector del transporte es uno de los principales, junto con la generación de energía eléctrica, seguido por el consumo de combustibles, tanto en el sector industrial y el sector residencial. Esto es un poco para poner el panorama actual y entender dónde están los distintos sectores que presentan un desafío a la hora de pensar la transición energética en términos de descarbonización. En este sentido, recientemente, en diciembre del año pasado, hace unos poquitos meses, Argentina presentó su segunda contribución nacional, que buscó ser más ambiciosa a la primera presentada, que tiene una meta de no superar las emisiones netas en 359 millones de toneladas de CO2 al año 2030. Esta segunda contribución es bastante ambiciosa, como pueden ver, mejoró la ambición respecto a la meta anterior en un 26%, y prácticamente, si pueden ver, plantea el año 2030 en no incrementar las emisiones, ¿no? Si consideramos el nivel de emisiones actual. Siguiente, por favor. Ahora, para salirnos un poquito de los números y contarles cómo es el esquema de gobernanza para avanzar en esta planificación y cómo se ha venido trabajando, la Secretaría de Energía, como les dije, forma parte de lo que es el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que está en funcionamiento desde el año 2016, trabajando en lo que fue la presentación luego del Acuerdo de París, de la primera contribución, su revisión y el desarrollo de planes sectoriales, y en particular el Plan de Energía y Cambio Climático, y fue institucionalizado con la Ley de Cambio Climático que se aprobó en el año 2016, que establece el cambio climático como una política de Estado, y sobre todo lo interesante es que estructura el esquema de gobernanza, ¿no? Institucionalizando el trabajo que se venía haciendo en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que, como ustedes saben, nosotros también pasamos por un cambio de gobierno, y a pesar del cambio de gobiernos, esta es como ha sido una política de Estado y un marco de gobernanza institucionalizado, se siguió trabajando de esta manera. Así que el Gabinete Nacional de Cambio Climático, aquí como lo pueden ver, cuenta con un consejo asesor que todavía no está en funcionamiento, se espera que este año se pueda establecer de acuerdo a lo que indica la ley. Cuenta de varios sectores, varias instancias de trabajo, una reunión de ministros en donde se trabaja unas políticas de Estado de manera macro, por decirlo de alguna manera, tiene mesas de articulación provincial para trabajar de manera federal, cuenta con instancias de mesas ampliadas para permitir la participación ciudadana y de la sociedad civil en todo el proceso de desarrollo de lo que sean los planes, la agenda de cambio climático, las contribuciones nacionales, y ahora lo que prevé para este año el desarrollo de la estrategia de largo plazo. Cuenta además con lo que son la mesa de puntos focales, que ya son instancias más técnicas, que cuenta con los puntos focales de los distintos ministerios que conforman esta mesa y en representación del organismo, ¿no? Y dentro de esta mesa de puntos focales hay distintos grupos de trabajo, que si pasamos a la siguiente slide vamos a poder verlos en detalle, lo que busca hacer es una articulación intra e interinstitucional para permitir la participación también pública, y cuenta con distintas mesas de trabajo, donde se puede ver que está abajo, no sé si se ve, la mesa de energía, está la mesa de transporte, desarrollo productivo, que es el sector industrial. Varios ministerios o sectores interesantes forman parte, pero todos los puntos focales participan de las mesas. Después hay mesas transversales, como son la mesa de género, la de ciencia y tecnología, la de integridad socioambiental que se incorporó este año, gestión del riesgo, la de relaciones exteriores, que son mesas transversales a toda la temática, que después también se va trabajando en las distintas mesas de acuerdo a las temáticas que se plantean en función de la agenda que se tracciona. Esto es en lo que tiene que ver con el trabajo en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático y cómo se ha venido trabajando, presentando en principio lo que es la contribución nacional,
con la meta, que esto se finalizó en diciembre del año pasado, y este año que tiene como objetivo trabajar sobre todo la estrategia de largo plazo, y es en donde nos encontramos. Avanzando hacia la siguiente slide para traer otro de los antecedentes que les menciono, pensando ya un poquito en lo que es la estrategia de largo plazo. Hasta ahora lo que venía mencionando plantean escenarios al año 2030. El primer ejercicio que se hizo pensando en una visión al año 2050 es el ejercicio que se llamó así, ¿no? Hacia una visión compartida de la transición energética al año 2050, que lo que buscó es involucrar a la sociedad civil. Como les dije, la Secretaría de Energía viene participando de lo que es la plataforma Escenarios Energéticos, que es una plataforma en donde distintos escenaristas plantean sus propios escenarios y existían bastantes puntos en común. Entonces, esta iniciativa lo que buscó es generar un proceso de diálogo intersectorial con la finalidad de alcanzar esos acuerdos en una visión de la transición energética al año 2050. El proceso de diálogo fue convocado por la Secretaría de Energía, pero fue conducido por el Comité Ejecutivo de la plataforma Escenarios Energéticos. Se basó en un enfoque backcasting que se llama, que es pensar hacia el futuro y acordar hacia dónde queremos ir, ¿no? Cuál sería la situación deseada del sistema energético argentino al año 2050 y cuáles son esos objetivos de transición. Entonces, si avanzamos a la siguiente slide, vamos a poder ver que este proceso de transición y las iniciativas para involucrar a la sociedad civil incluyó la participación de 23 instituciones, en donde estuvo involucrada la academia, ONG, la CGT, que es la Central General de Trabajo, representantes de los consumidores, de la industria energética, como gente experta participaron los exsecretarios de Energía, y tuvieron lugar varias reuniones durante todo el año en un proceso de diálogo muy interesante que culminó a finales del año 2019 con la presentación del documento que también los invito a revisar, de los cuales se setearon una serie de pilares que en la siguiente slide vamos a poder verlos, y una serie de objetivos. Siguiente, por favor. Los pilares sobre los que se acordó en este proceso participativo sientan las bases a lo que va a ser los objetivos de la planificación energética, y como estamos viendo, la planificación energética a largo plazo. Entonces, a partir de un proceso participativo se llegó a unos pilares que tienen que ver con la seguridad energética, que este pilar subraya sobre todo la necesidad de construir un sistema energético con características óptimas de disponibilidad, confiabilidad y flexibilidad, diversificando las distintas fuentes de energía. Por el otro lado, incorpora la sostenibilidad ambiental, que pone de manifiesto, obviamente, la necesidad de considerar y abordar la problemática del cambio climático en los procesos de transiciones energéticas, eficiencia y competencia, que sostiene la necesidad de diseñar mercados flexibles en condiciones de competencia y complementariedad entre las distintas fuentes energéticas. Incluye la parte social con la inclusión social y empleo, que plantea la necesidad de tener en cuenta las dimensiones sociales en un proceso de transición energética. El sistema energético debe contribuir a la calidad de vida de la población y debe tener en cuenta los cambios tecnológicos y las formas de producción, transporte y distribución de energía y consumo, sobre todo, generan impactos, ya sea tanto en cambios en términos de pérdida de empleo o generación de empleo. Todas estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta en un proceso de transición. En función de estos pilares se generaron una serie de objetivos que nosotros los tomamos para sentar las bases de lo que son los objetivos de la planificación energética, lo que llamamos los 5+1 objetivos, que es llegar a una matriz energética que sea inclusiva, dinámica, estable, federal, soberana y sobre todo sustentable, considerando esto en el centro de la planificación energética, entendiendo por inclusiva y considerando lo que es el acceso a la energía limpia y asequible, de acuerdo a lo que dice el ODS 7, que promueva la seguridad energética para el desarrollo social, económico y ambiental, con el objetivo de reducir las desigualdades e incorporar la perspectiva de género. Dinámica, generando mayor proporción de eficiencia energética y del desarrollo tecnológico para una mayor diversificación energética. Estable, considerando los niveles de precio y de inversión que garanticen la estabilidad energética.
y la rentabilidad económica, así como también la creación de empleo y ahorro de divisas, y esto teniendo en cuenta, ¿no?, mantener el equilibrio fiscal. Federal, considerando el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento de la diversidad de recursos que cuenta el territorio argentino y la infraestructura y acceso que permita la creación de oportunidades a nivel local. Soberana, considerando un modelo de desarrollo sustentable que garantice la soberanía energética en función de los recursos y las capacidades locales, y sustentable sobre todo con lo que veníamos hablando, que implica una justa transición energética sobre la base de los recursos existentes o potenciales, que procure gradualmente el mayor cuidado ambiental, sobre todo incluyendo lo que tiene que ver con la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, que es lo que venimos hablando. En función de todo esto, sabemos que nos toca una serie de desafíos y venimos trabajando, sí, adelante, está bien, perfecto, en lo que es la visión 2050 y cómo es en esta visión, con estos pilares, estos objetivos, se van a incorporar nuevas tecnologías, teniendo en cuenta la mayor participación de energía libre de emisiones, la necesidad de considerar el almacenamiento, sobre todo si vamos a pensar en la participación de energías renovables no convencionales que puedan llegar a tener inconvenientes en términos de intermitencia, la mayor incorporación de transporte eléctrico, movilidad eléctrica, sabiendo, como les decía, que el sector transporte es uno de los que tracciona en términos de demanda y en términos de emisiones en la matriz energética. Considerando el hidrógeno, se viene avanzando mucho en lo que es el desarrollo y el lanzamiento de un plan nacional de hidrógeno que prevea una hoja de ruta, considerando las oportunidades que presenta para el país del desarrollo de hidrógeno de distintos colores en función de la fuente. Argentina cuenta con una vasta disponibilidad de recursos, ya sea hoy en día que se produce el hidrógeno gris, o considerando la posibilidad de generación de hidrógeno azul a través de la generación con gas natural y la captura de CO2, y pensando en una transición hacia el hidrógeno verde o sustentable a través de fuentes renovables de energía. También considerando la digitalización o smart grid tecnologías, y sobre todo la captura y almacenamiento de carbono. Como les decía, tenemos un gran desafío en términos de emisiones de carbono. Nosotros, Argentina, considera el gas natural como un combustible de transición, ya sea si se va a utilizar como en manera de combustible o para la producción de hidrógeno. Tenemos que considerar las opciones de captura, almacenamiento o uso de carbono que nos permita la producción de hidrógeno azul, y considerando a Argentina como un proveedor de hidrógeno, y teniendo en cuenta que el hidrógeno puede brindar oportunidades de descarbonización no solo para Argentina, sino para el mundo, y Argentina situarse como un proveedor de hidrógeno, considerando que este puede ser utilizado tanto como un vector energético, ya sea para almacenamiento o propio de combustible, o ayudando a la descarbonización de sectores que son difíciles de descarbonizar. Así que en este momento nos encontramos un poco en función de toda la trayectoria que venimos trabajando en términos de planificación energética, en términos de la agenda de cambio climático, estudiando un poquito la transición energética y considerando la serie de tecnologías que estamos viendo de cara al año 2050 y trabajando en este sentido. Así que hasta aquí los dejo también, para no abarcar mucho más tiempo y dar paso a las preguntas y al diálogo. Les agradezco muchísimo por su atención. Muchísimas gracias, Rocío. Es una excelente presentación y nos crea mucha expectativa también de lo que está haciendo Argentina respecto a la transición. Pasamos ahora a un tiempo de discusión, de conversar entre nosotros sobre las particularidades que hemos descubierto en las presentaciones. Me gustaría comenzar con algo que me ha llamado la atención de la República Dominicana. Edward, veo que tú estás aquí con nosotros. Me pareció interesante lo que mencionaban de un cambio de visión y el fuerte componente y la visión hacia el sector privado. Nosotros en IRENA, en la campaña que llevamos de escenarios de largo plazo, coincidimos que los escenarios son una herramienta para abrir el diálogo a nivel de política pública, pero también son una herramienta para dar señales a inversionistas, señales para el sector privado para invertir de capital. En ese sentido, me gustaría formular la pregunta desde el punto de planificación energética. ¿Cómo este cambio de visión hacia el sector privado impacta la planificación energética y cuál es el rol que
concreto tienen la planificación que ustedes dan para el despliegue de renovables con los escenarios? ¿Cómo impactan los escenarios a informar a la señal? Bien, Pablo, aquí hemos tenido un cambio de visión, como explicaba el ingeniero Alfonso, en la cual en gestiones anteriores se apostó a la inversión estatal en producción de energía, principalmente en carbón. Uno de los objetivos del pacto eléctrico, y eso respondiendo tal vez a una pregunta que colocan en la lista, es que el Estado se quede como un ente regulador, facilitador, y que sean las inversiones privadas las que fluyan. Ya iniciamos una licitación para la construcción de 800 megas en el largo plazo a gas natural en la zona norte, bien cerca de la Florida, con un puerto de extracción de gas, con una terminal de gas en tierra y dos centrales a ciclo combinado. Eso va a ser una inversión netamente privada, solamente habrá compromiso del sistema de transmisión por parte del Estado. En el caso de las renovables, tenemos un gran entaponamiento de concesiones, en la cual el presidente se ha comprometido a otorgar contratos de compra-venta de energía en base a lo que se plantea en la ley 5707. Ya a futuro, en una combinación tanto de la ley 5707 con la 12501, nos planteamos hacer un proceso de licitaciones que puede ser un modelo parecido a lo que ustedes conocen como subasta, para la contratación de energía de largo plazo por medios renovables. Ya sería a partir del 2022 donde se inicien esos programas para atraer inversiones privadas. Obviamente que hay que mantener el régimen de incentivos, no los incentivos que se plantearon en el año 2007, con los precios de renovables en el 2007, pero sí hay que mantener un esquema de incentivos en la cual la inversión privada se vea atraída. Algo muy interesante que plantea la ley 5707 es que la energía renovable va a un régimen especial. Y en ese régimen especial tienen la oportunidad de tener preferencia en un despacho económico de carga que realiza el organismo coordinador presidido por la superintendencia en base al reglamento de la Ley General de Electricidad. Eso implica que una nueva inversión a gas natural o a combustibles fósiles, si se quiere, no va a desplazar en el despacho económico a una central de fuentes renovables. Muchas gracias, Edward, por esa respuesta. Ahora salto rápidamente a Rocío para tener una apreciación de ella. Me llamó mucho la atención que los escenarios que presentaste, Rocío, estaban estructurados de acuerdo a la demanda. Generalmente vemos que muchas veces se estructuran los escenarios de acuerdo a la oferta. Muchos modelos de los que utilizamos son basados en modelos de optimización de la oferta de energía. Pero me llamó la atención esta no competencia, pero ponerlos lado a lado los escenarios de electrificación versus los de gasificación. Ahora, la electrificación, claro, pensándolo como transición energética, la electrificación con energía renovable, pues tendría sentido, pero sabemos que el gas natural también juega un rol muy importante en la electricidad. Entonces, se puede también electrificar, pero con gas natural, ¿no? De fondo. Entonces, si nos puedes compartir un poco esa visión de cómo fue esa transición a estructurar los escenarios con una visión de demanda y esta competencia o par con par de la electrificación o la gasificación del sector. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por la pregunta. Los escenarios no necesariamente están armados en función de la demanda. Sí, obviamente la demanda es que te tracciona cómo vas a generar esa energía. Solo es un gráfico que traje a los efectos de mostrar digamos, cómo tenemos nosotros la meta y dónde son los sectores que nos traccionan en términos de emisiones, pensando una transición energética, pero claramente tenemos bien en claro cómo están los escenarios de oferta energética. Solo un poco por ahorro de slide no puse ninguna en ese sentido, pero sí, bueno, los ejercicios de escenarios energéticos planteaban distintas posibilidades de escenarios, ¿no? Y si uno considera un escenario de mayor electrificación es con el objetivo de descarbonizar, y si uno pensaba en un escenario de mayor gasificación es con la posibilidad de mayor explotación del recurso de gas natural que está presente en todos los escenarios. La idea es que el gas natural forme parte de la oferta energética porque lo consideramos como un combustible de transición, pero lo que incluía son políticas activas
para el desarrollo e industrialización del gas, ¿no? Ahí incluye, por ejemplo, la utilización del gas natural en el transporte, muchísima más utilización del gas natural de lo que sería en un escenario tendencial y en lo que sería en un escenario de electrificación, que también incluye no solo energías libres de emisiones, sino combustibles fósiles y sobre todo el gas natural como combustible de transición. Y si me permite, Rocío, meditar un poco más en esa respuesta que nos has dado. Vimos que en el ejercicio de Visión 2050 ya hay una identificación de las nuevas tecnologías, esta constelación de nuevas tecnologías que pueden crear una disrupción en cómo utilizamos la energía. Muchas de las preguntas que han surgido a lo largo de nuestro trabajo es cómo integrar la innovación y la disrupción en los escenarios. O sea, cómo pasamos de este backcasting visionario hacia los escenarios. ¿Cuáles metodologías, cuáles herramientas, cómo podemos integrar esto en los escenarios? Estamos en pleno proceso de discusión de eso, exactamente es donde nos encontramos, ¿no? ¿Cómo integramos eso a los escenarios energéticos? Nosotros tenemos una serie de ejercicios de escenarios energéticos que se viene trabajando, por el otro lado tenemos la agenda climática que viene transicionando la planificación energética, y tenemos una serie de tecnologías disruptivas, está el hidrógeno que está muy en boga últimamente, está la mayor penetración de la movilidad eléctrica ya venía formando parte de los escenarios energéticos, pero hay una serie de tecnologías que está siendo considerada, las estamos evaluando, estamos teniendo en cuenta todas las dimensiones, no solo la descarbonización, sino los costos y oportunidades que puedan llegar a traer para el país, así que estamos en ese pleno proceso de poder responder esa pregunta. Muchas gracias, Rocío. Y qué bueno que esté en el proceso y estamos expectantes a ver qué sucede con ese trabajo y ver su ejemplo de cómo logran esta integración. Volviendo a Edward, quería hacer una pregunta adicional de la presentación. Mostraron un escenario pues ambicioso de 25%, si no me equivoco, según lo que decía la 5707. Mi pregunta es, esta meta, ¿cómo fue definida del 25%? ¿Fueron desarrollados escenarios para definir la meta, o fue algún tema más de consenso con los actores del sector? ¿Qué rol jugaron los escenarios basados en modelos para definir esa meta o cualquier otra meta futura que se tenga? Bien, esa meta son consonas a los compromisos internacionales que ha estado haciendo el país con los organismos que piden la reducción de las emisiones de carbono. Creo que un primer compromiso fue con el Acuerdo de París, plantear el tema de un 25%. Luego han venido las COPs, creo que las últimas COPs ya asumimos frente a la OLADE, asumimos elevar el 30% de renovables hacia el año 2030, dejando el requerimiento de la ley 5707 de que sea un 25% al año 2025. Hubiésemos querido que fuera más, pero como todos saben, somos una isla, tenemos un sistema aislado, valga la redundancia, no tenemos esa capacidad de inercia que puede tener un sistema grande, un sistema como Argentina, Brasil, para tener una mayor penetración de renovables. Es probable que luego con el aumento de la tecnología y la reducción de precios de tecnología, podamos plantearnos una siguiente meta ya mirando del 2030 en adelante, y mayor penetrabilidad de renovables, generando inercia virtual frente a un sistema que es pequeño y el control resulta muy difícil ante la generación de energía renovable. Sí, muchas gracias, Edward. Reconocemos que justamente República Dominicana tiene esa particularidad que es diferente a todos los países que han presentado hasta ahora, que tiene cierta flexibilidad adicional por el nivel de interconexión que manejan con sus vecinos o el tamaño de su red. Es ciertamente un reto mayor para República Dominicana, es llegar a tener fracciones más elevadas de energía renovable intermitente. Entonces, tenemos eso que es interesante. Sin embargo, hay particularidades que se puede utilizar escenarios para representar eso. Quisiera tomar algunas preguntas que nos han hecho de la audiencia. Tenemos una pregunta para Rocío sobre cómo integrar el tema de energía y producción, cómo se
el nexo entre energía y producción, porque depende mucho, hay un vínculo de retroalimentación entre lo que se decide en la energía para el sector productivo, lo que se decide en el sector productivo al tema energético. Entonces, si nos puedes elaborar un poquito acerca de esto, cómo se está considerando para la Argentina. Claramente es un gran desafío para Argentina, o sea, lo que se setea en términos de oferta energética, y como mostré, el sector industrial es importante en términos de demanda, así que está esa disyuntiva y trabajo conjunto. Y en el marco del gabinete es donde se plantean estos desafíos y donde se trabaja de manera conjunta, ¿no? Ya sea con las distintas formas de reducción de emisiones en el sector industrial, con la participación de ellos en la incorporación de energía limpia, trabajos en eficiencia energética. Y bueno, hay que trabajar, digamos, no traje resuelto acá, ¿no? El work in progress, les conté dónde estamos, y en el marco del gabinete se darán todas estas discusiones de cómo pensamos al año 2050 este cambio estructural. Muchas gracias. Vemos que también está en el panel el señor viceministro Alfonso Rodríguez. Señor viceministro, ¿alguna particularidad que usted quisiera mencionar, alguna reacción a lo que ha mencionado Edward o Rocío en cómo va la discusión? Bueno, cuando estábamos hablando de cómo evaluamos la matriz, tal como menciona Edward, nosotros hemos asumido unos compromisos internacionales para tratar de estar en consonos con lo que son los ODS, el número 7, el número 2 y el número 11. No obstante, también se hizo una evaluación económica de lo que es nuestra balanza de pago. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país que producimos ni petróleo ni gas. Entonces nosotros tenemos que buscar un balance entre nuestras divisas que se exportan o se van comprando combustible y lo que sería nuestra capacidad autoproductora. Por eso hay una pregunta donde mencionan que si nuestros incentivos han sido excesivos. Nosotros podemos ver de que tal vez no han sido excesivos para nuestra economía, porque incentivos que hemos otorgado han estado destinados a kilovatios que no han tenido que ser comprados con combustibles que vienen importados de fuera. Entonces eso nos mantiene una estabilidad cambiaria y es parte de lo que es una evaluación macroeconómica que se ha hecho en República Dominicana para ese sentido. Está bastante claro eso. En respecto a los objetivos que ustedes que está mencionando usted, señor viceministro, me imagino que también se mueve en el contexto de la NDC, como lo ha presentado Argentina, o las estrategias de largo plazo. ¿Cuáles son los retos para República Dominicana para cumplir esos NDC o desarrollar una estrategia de largo plazo de bajo carbono? Ahora se está hablando mucho de la carbono neutralidad, de los escenarios net zero, o sea, de cero emisiones al 2050. ¿Cuáles son los retos que tenemos para República Dominicana si nos planteamos esos escenarios, no solo para el sector eléctrico, sino más allá para todo el sistema energético? Aquí nuestro principal problema es que nosotros pertenecemos a lo que son los llamados países insulares. Nosotros somos una isla y a diferencia de otros estados insulares, nosotros estamos también en la ruta de huracanes. Entonces, nuestro principal problema son problemas de infraestructura. Nosotros quisiéramos desarrollar un smart grid que nos permita la generación distribuida a gran escala, pero tenemos que tomar en cuenta de que nuestra fuente de energía base no es lo suficientemente flexible para esa penetración. Y también nos vemos afectados por el impacto de lo que son los huracanes. Hace 2 años, Puerto Rico, que es nuestro vecino, se quedó sin un servicio eléctrico por aproximadamente 9 meses. Nosotros hemos sido impactados por huracanes categoría 4 y hemos estado en capacidad de restablecer todo el sistema energético en menos de 20 días. Pero es uno de los principales desafíos que nosotros tenemos y por eso es que nos hemos planteado de la neutralidad de carbono en lo que es la generación eléctrica, tratar de mantenerla dentro de lo que es un esquema de planificación que ahora estamos evaluando con la Comisión Nacional de Energía, hasta dónde podemos ampliar los smart grid, hasta dónde se pueden ampliar por circuito. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos establecer en los sitios donde se haya mayor consumo, haya una mayor concentración de generación distribuida, porque si tenemos un impacto de algún huracán, perderíamos una gran porción de lo que es nuestra capacidad de generación distribuida. Eso es un problema
geográfico que nosotros tenemos que nos obliga a una planificación de dónde establecer las fuentes de generación, evitar una concentración de generación en un solo punto, porque si nos vemos impactados por un huracán, eso nos afectaría bastante. Ya en términos de lo que sería a nivel industrial en punto de combustible, a medida que logremos abaratar más el costo de energía eléctrica, la idea es ir migrando a equipos que hacen consumo directo de combustible, como fuel oil, calderas de fuel oil, la que vayan migrando a gas natural. Se está desarrollando toda una infraestructura de gasoductos en República Dominicana y la intención es ir mitigando ese tipo de impacto hasta ahora. Gracias, señor viceministro. Y aprovechando su vasta experiencia en el sector privado, usted había mencionado que ha participado en gran parte de la energía renovable que se ha desplegado en República Dominicana. La pregunta es, ¿cómo ve un actor privado el tema de la planificación y los escenarios y los targets que se puede poner? ¿O qué deberían tener los escenarios energéticos o la planificación que emite el Estado para atraer o para solidificar acciones concretas por el lado del sector privado? El sector privado en el área energética en República Dominicana ha sido muy participativo. Realmente, desde el año 2001, cuando se hizo toda una reforma del sector privado, se capitalizaron las generadoras. El sector privado fue el que construyó las generadoras, fue el que empezó a invertir en generación renovable y ha sido muy activo. Inclusive la gran disrupción que sintió el sector privado fue cuando el Estado, que estaba prohibido por ley incursionar en la generación, modificó una ley en el año 2012 para construir la central termoeléctrica Punta Catalina y volvió a ser generador. Eso creó un ambiente en República Dominicana de desconfianza con respecto a lo que sería el sector de energía. Ahora, con la nueva postura del gobierno de que el gobierno no vuelve a invertir en generación y que ya ese activo de Punta Catalina nos tendremos que quedar con él porque no podemos destruir algo que encontramos, nos tendremos que quedar con él, pero no va a ser un solo centavo de inversión en generación. Los generadores se han sentido muy optimistas en ese sentido y han vuelto al ritmo que durante los últimos 8 años estuvo detenido en la inversión privada. Es algo que hemos recibido con muy buenas opiniones. Todo el sector generación lo que estaba era esperando que el gobierno tomara la decisión de si iba a seguir invirtiendo o no, porque si en un sistema donde el pico está en 3.2 gigavatios, el gobierno pone una central de 700 megas de carbón. Si el gobierno ahora, esta nueva central de Manzanillo, de otros 700 megavatios, también lo hacía con inversión pública, es decir, gubernamental, los sectores privados iban a sentir que podía haber una situación monopólica o de desventaja para ellos. Al gobierno afirmar que no va a hacer inversiones en el sector generación, ahora mismo que tenemos 2 semanas que se hizo la publicación de la licitación de las centrales a gas en la zona norte, que se llama Manzanillo, hemos recibido en solo 2 semanas más de 20 solicitudes de intención de participar en esa licitación. Muchas gracias, señor viceministro, por esa respuesta extensiva de la República Dominicana, donde está en el tema de inversiones privadas. Nos parece que es muy interesante esa parte del uso de la planificación y de mostrar incentivos por parte del Estado para atraer inversiones, y vemos que ha habido un cambio en República Dominicana en ese sentido. Rocío, volviendo a ti, sobre lo que nos habías contado también, quiero saltarme un poco de la parte más institucional y participativa. Tú nos habías comentado un gran ejercicio que está haciendo Argentina para el tema de la visión 2050, un número de meses de trabajo, un número de visiones. La pregunta es, ¿cómo crear consenso? Seguramente en estos meses de trabajo hay visiones que son distantes o son contradictorias. ¿Cuál es el rol que juegan los escenarios para llegar a un consenso?
en un ejercicio de planificación a largo plazo? ¿O cómo se maneja el tema de los discursos y encontrar una narrativa común, tal vez entre actores que son de diferentes trasfondos? Sí, es muy interesante porque no es tan fácil llegar a consensos, pero bien como contaba en los ejercicios de la plataforma Escenarios Energéticos que se desarrolla de manera periódica, uno puede ver cómo los distintos escenaristas que tienen distinto perfil difieren en función del perfil de cada uno, pero tienen puntos de acuerdo. Y un poco el ejercicio de Visión 2050 fue agarrarse de los puntos de acuerdo, ¿no? Y fueron, como bien mostré, eran varias mesas de trabajo, con el lanzamiento en junio de 2018 y trabajo durante varias mesas para llegar a un resultado final en el año 2019 de unos pilares y unos objetivos en los que todos estuvieron de acuerdo en avanzar y sobre la base de eso empezar a construir una planificación energética a largo plazo, que es donde en este momento nos encontramos, ¿no? Estamos en pleno proceso y en ese sentido estamos utilizando la gobernanza del Gabinete Nacional de Cambio Climático que nos permite interactuar con intra y interinstitucional, ¿no? Con varios organismos del Estado y hacer mesas participativas para poder permitir la participación ciudadana y esta construcción conjunta de una visión a largo plazo. Pero haciendo un follow-up a eso, cuando hay una visión, por ejemplo, entre actores que dicen, no, tenemos que utilizar el recurso natural que tenemos de gas natural, y otros dicen, no, tenemos que más bien frenarle un poco al gas natural y tenemos que entregarle todo el sector a las renovables, no importa lo que pase, tenemos que invertir en baterías. ¿Cómo se concilian ese tipo de visiones? Y me gusta el término que has utilizado, lo voy a acuñar yo mismo, escenarista, o sea, el experto en hacer escenarios. Ya es una profesión, una forma de ver la vida, escenarista, la primera vez que lo escucho. Otra vez, pero ¿cómo concilian ustedes como Estado? Teníamos la presentación de Colombia hace algunas semanas, decían, es para discutir, pero sobre todo los escenarios no son para llegar a un consenso en sí, es para analizar la gobernanza del sector en el futuro. Entonces, eso, tal vez si nos puedes dar un comentario más al respecto, porque me parece interesantísimo la constelación de mesas de trabajo que presentaste. No, lo que yo presentaba, el trabajo hecho dentro de las plataformas de escenarios energéticos, es un poco ese ejercicio, ¿no? En donde uno ve cuáles son los puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo, en donde tratamos de agarrarnos de los puntos de acuerdo para avanzar en una planificación. El trabajo de Visión 2050 no se basó en fijar objetivos ni en un escenario, sino que fijaron una serie de pilares y una serie de objetivos sobre las cuales se sentan las bases de la planificación energética y en donde tenemos que empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? Nos basamos en esos pilares y en esos objetivos que setearon las bases de la política energética. Y partimos de los acuerdos, digamos, y en función de eso vamos construyendo consensos. Y estamos en pleno proceso, ¿eh? No es que estamos con todo resuelto, no es que yo te pueda traer acá, bueno, sí, al 2050 tenemos resuelto todo. No, estamos en pleno proceso de trabajo, utilizando todo lo que se ha venido desarrollando, las capacidades para el desarrollo de escenarios energéticos desde el Estado, desde la participación ciudadana, en donde traje acá un ejemplo de cómo fue la participación ciudadana a la hora de plantear escenarios energéticos que llegaron al 2030, al 2035, el último ejercicio, y el último ejercicio que nos sentó las bases para trabajar en la planificación a largo plazo, que es este de 2050, en donde se pusieron de acuerdo en una serie de pilares y objetivos sobre los cuales avanzar, ¿no? Y ahí es donde estamos, tratando de avanzar sobre la base de esos pilares y objetivos. Gracias, Rocío. Quiero hacer una reflexión y hacer la misma pregunta a los representantes de ambos países. Tú mencionaste el tema de consensos, y lo que hemos visto es que luego de los ejercicios de escenarios de planificación, hemos identificado que ya hay algunas características, o nosotros les decimos feature, que son características de la transición energética limpia. Y la pregunta es, ¿cuáles son estas características que ustedes han identificado como indispensables, que ustedes están considerando para la transición energética limpia y para su planificación? Por un lado, vemos que Argentina está haciendo el ejercicio de backcasting, con una visión más energética y climática. Por lo otro lado, vemos que República Dominicana está con la meta de cumplir ciertos compromisos para el tema de la DCDG o del Acuerdo de París para incrementar su capacidad renovable.
¿cuáles son las tecnologías ganadoras, por decirlo así, en las que los políticos ya pueden decir, si esto es una decisión de no regret, o sea, no arrepentimiento, que ya se puede decir, sí, cualquier cosa que hagamos, esa tecnología tenemos que hacerla porque todos los escenarios indican por este camino. Entonces, o estas tecnologías aún no hay un acuerdo, no hay un consenso con esas tecnologías. Por ejemplo, el hidrógeno puede ser una tecnología que cause disyuntiva, pero por otro lado, la fotovoltaica y la eólica ya pueden ser tecnologías que sí o sí van en cualquier escenario. Entonces, yo quisiera escuchar, tanto de la República Dominicana como para Argentina, cuáles son esos consensos sobre las tecnologías, las rutas tecnológicas que son seguras para cada uno de sus países, luego de haber corrido escenarios, de haber ya desplegado energía renovable, que se tiene una capacidad instalada interesante, una fuerza laboral capacitada ya para hacerlo. ¿Cuáles creen ustedes que son las características de la transición energética que van porque van en el largo plazo? Bien, yo primero, sí. Claro que sí. En temas tecnológicos no tenemos limitación legal para aceptar nuevas tecnologías. Obviamente que la aceptación de nuevas tecnologías depende también del proponente. Si el proponente dice que quiere construir en generación eólica, bueno, bien la ley y los reglamentos lo aceptan. Si el proponente quiere asumir la generación solar, que es la gran mayoría, hoy el 70% de nuestras concesiones son en solar, también se acepta. Obviamente que nosotros con la gran limitante que planteaba anteriormente de un tema de despacho y el inminente uso de energía de combustibles fósiles en la hora de la noche, luego tendríamos que tener una normativa complementaria que acepte el tema de las baterías, del uso de baterías. Una vez esas baterías tengan una disminución en los costos que puedan ser aceptadas por el mercado y puedan ser utilizadas tanto para suplir demanda en hora de pico como para servicios complementarios. Obviamente que nosotros tendríamos los brazos abiertos para aceptar baterías tanto en centrales eólicas como en centrales fotovoltaicas. Una que otra también tenemos en propuesta tener nuevas regulaciones para otro tipo de generación como almacenamiento de hidrógeno, que todavía no se plantean de manera estructural, ningún proponente la tiene en carpeta, y por igual también para otros sistemas como energía termosolar, como energía eólica ya offshore, etcétera. O sea, ahí tenemos una gran oportunidad de desarrollo normativo para aceptar esa tecnología en un futuro. Muchas gracias, señor viceministro. Tal vez alguna reflexión acerca de las Energy Transition Features para República Dominicana. Sí. Bueno, ahora mismo uno de nuestros principales objetivos es que cuando se autoriza una concesión, cumpla con que sea económicamente viable. Es decir, nosotros no podemos pagar un kilovatio hora excesivamente costoso por encima de lo que sería energías convencionales. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando un incentivo fiscal en lo que serían las exportaciones. Después está el punto de seguridad geográfica, porque estamos en la ruta de huracanes. No podemos permitir una concentración de todos los proyectos en una determinada zona del país. Eso nos limita en términos de que nuestra principal radiación solar está en el lado sur de la isla, pero nosotros tenemos un cuerno de viento que se desplaza desde el lado sur de la isla y que llega hasta el lado norte de la isla. Entonces, estamos teniendo solicitudes de concesiones de parques eólicos en el lado sur de la isla y tenemos concesiones de parques eólicos en el lado norte de la isla. Nosotros, por un asunto de seguridad geográfica, como los primeros parques eólicos que fueron construidos en el sur de la isla, decimos, ok, ya tenemos 200 megavatios de eólico en el sur, estamos dispuestos a pagar medio centavo de dólar más para que los próximos 200 megavatios eólicos sean instalados en el norte de la isla y evitar una concentración de lo que sería una gran generación susceptible al riesgo climatológico. ¿Por qué? Porque para nosotros es un tema los huracanes, o sea, es algo que nos afecta, es algo que tenemos que prever y es algo que inclusive al inversor le afecta en términos de sus primas
y su póliza de seguro. Con respecto a lo que serían las diferentes tecnologías, tal como mencionaba Edward, nosotros no tenemos ninguna limitación legal en aceptar una propuesta tecnológica. Ahora mismo hay personas que están haciendo propuestas de queremos almacenaje. Nosotros lo que le decimos es, ok, haz el modelo económico, genéranos un modelo económico y nosotros te lo podemos evaluar y lo podemos aceptar. Hasta ahora no ha habido nadie que haya conseguido una propuesta económicamente viable para poder hacer una oferta en este sentido o una solicitud de concesión de una central renovable de 24 horas. Eso es algo que no hemos podido conseguir, no ha habido ningún oferente. La única central generadora de energía renovable que tenemos 24 horas es la central de biomasa que se llama San Pedro Bioenergy, que ella produce electricidad a base del bagazo de caña y es la única central. Por eso esa central entra en un régimen donde se le compensa por potencia. Pero al final de cuentas es una central de combustión que se vuelve renovable porque saca su combustible de bagazo de caña. Pero no ha habido ninguna propuesta de centrales fotovoltaicas ni de centrales eólicas que estén combinadas con almacenamiento de energía. No se han hecho evaluaciones, ningún oferente ha propuesto un relleno de embalse de agua para generar en la noche como se hace en España. Esas son ofertas que estamos abiertas a verlas, pero hasta ahora no hemos recibido ningún oferente que las haya hecho. Muchísimas gracias por esa respuesta. Rocío, una última reflexión en cuáles son las Energy Transition Features, las características de la transición energética para Argentina y su contexto. Bueno, las características que estamos pensando para la transición energética es el aprovechamiento de todos los recursos disponibles que tiene el país, y en eso en términos de la matriz eléctrica, como bien mencionaba, nosotros tenemos posibilidades de recursos hídricos, generación de energía renovable no convencional, en donde la eólica ha tenido una fuerte participación en los últimos tiempos, está la solar también, están pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, biogás, la energía nuclear, nosotros también la tenemos en nuestra matriz dentro de los escenarios energéticos, y el gas natural, como bien mencionaba, como combustible de transición, ¿no? Y en la oferta interna total también una participación de los biocombustibles. Y la idea a futuro es considerar, en función de los pilares que mencionáis, los 5 más 1 objetivos, empezar a pensar la planificación energética considerando todos los recursos disponibles que cuenta el país y buscando cuál es el mejor y el óptimo mix energético, pensando en una transición energética que incluya todos los objetivos que ya mencioné en detalle. Por el lado de la demanda, ¿alguna transición, algún elemento clave que... la movilidad está ahorita en discusión, movilidad eléctrica en Argentina, o movilidad con gas? ¿Qué es el tema más representativo en el tema de la movilidad? El tema de movilidad se viene pensando en cuál es el mejor mix en función de cada necesidad, ¿no? Por un lado, para el lado de la demanda es trabajar en eficiencia energética, y en el transporte también se está trabajando en eficiencia energética con un programa de transporte inteligente que es similar al Smart World de Estados Unidos, que trabaja fuertemente en lo que tiene que ver con la demanda, y después sí se viene considerando la movilidad eléctrica, se está tratando un proyecto de movilidad eléctrica. El presidente recientemente en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso mencionó trabajar en este sentido. Así que hay una cartera de posibilidades, está el biocombustible, como bien mencioné, y también se está evaluando y tratando de avanzar en cuanto a la gasificación del transporte. Bueno, muchas gracias, Rocío, y con eso vamos a concluir este panel de discusión con nuestros ilustres panelistas. Quiero agradecer al viceministro Alfonso Rodríguez, al director Edward, también a la coordinadora Rocío Rodríguez por estas intervenciones, sus presentaciones. Antes de terminar, quisiera dar algunos avisos a nuestra audiencia para lo que se viene. Si pueden ayudarme con la siguiente diapositiva. Sí, tenemos la siguiente sesión el día miércoles 14 de abril de 2021 a las 12 horas de Santiago de Chile. Tendremos a México y potencialmente también al Perú, con estos dos países que también queremos mapear y saber qué están haciendo en el tema de escenarios de planificación para la transición energética limpia. El siguiente slide, por favor.
Sí, este es un slide de los organizadores que estamos atrás de este evento, de la CEPAL, de la Agencia Internacional de Energía Renovable y también de GetTransform. Y la siguiente diapositiva. Sí, y este es un llamado para los planificadores de la región que nos están viendo. Les animamos a que se unan a la red LTS de IRENA, a la Long Term Energy Scenario Network. República Dominicana ya lo ha hecho, ya es miembro. Argentina todavía me parece que no es. Pero los requisitos son ser parte de instituciones nacionales con prácticas establecidas de planificación energética y desarrollo de escenario. Esta es una red de planificadores gubernamentales, planificadores energéticos de todo el mundo, y tenemos la posibilidad de intercambiar experiencias en el uso y desarrollo de escenarios para la transición energética limpia, para la elaboración de política energética y climática. Hemos ya trabajado cerca de 3 años en esta red y está creciendo, y creemos que es de alta relevancia para la región también unirse. Entonces, si desean, si hay algún planificador energético de algún país que aún no es miembro, es solo enviarnos un correo a lts@irena.org y podemos comenzar la discusión. Para ser miembro, se busca hacer que los países sean miembros, que organismos institucionales oficiales que se dedican a la planificación sean miembros, o agencias que soportan el desarrollo de escenarios. Bueno, con eso ya estamos a un minuto del fin de la sesión. Quiero agradecer a toda la audiencia también que nos ha acompañado fielmente estas sesiones. De nuevo a los panelistas, y espero que haya sido de su agrado esta discusión. Hasta una próxima ocasión y que tengan una muy buena tarde, día o noche. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos, que estén muy bien. Cuídense. Gracias, Rocío. Gracias, Eduardo. Gracias, Alfonso. Que estén bien. Chao, Pablo. Gracias a Chao, todos. Antonio. Cuídense. Chao, Muchas gracias. Chao, Antonio. Gracias por todo. El equipo, Un gracias. gusto. También. Chao, chao. Gracias. Nos veremos en 2 semanas. Gracias por el apoyo técnico, Johnny. Muchas gracias. Todo perfecto. Y a los intérpretes, lo mismo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Perfecto. Chao, chao.